¿Cuáles crees que son las habilidades más importantes, fundamentales, que debe tener un candidato? ¿Cuál es el momento en el que hay que hablar del salario, del dinero, de la retribución? Me han despedido, ¿cómo lo cuento? Después de estos más de 20 años, ¿cuál ha sido el peor momento que has vivido? ¿La marca personal es un valor, un atributo que se tiene en cuenta en los procesos? Voy a cambiar de empresa. ¿Qué pasos me recomiendas en su día? También me equivoqué. ¿Cuál es la mayor mentira que te has encontrado en estos 20 años por parte de un candidato? ¿Currículum o LinkedIn? Muy buena pregunta. Tú has trabajado para una firma reconocida en los últimos 20 años, muy reconocida a nivel internacional. Y llamas a la compañía para pedir referencias y resulta que hace ya X tiempo que no está. Cuando tienes que, a lo mejor, pues, prescindir de alguien del equipo. Claro, nosotros tenemos una visión muy buena del mercado y sabemos qué es lo que se paga porque estamos en continuo contacto con empresas y con candidatos, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones que afectan a la ética, mal. ¿Cómo vas a delegar la responsabilidad y las finanzas de tu compañía a una persona que nos está mintiendo? Entonces, pues estamos gestionando una posición de 80.000, 90.000 euros y el candidato nos pide 150.000, difícilmente vamos a poder avanzar. Sí que tengo especialmente un recuerdo de un candidato que me mintió. De veras, mi equipo se va a sentar conmigo después de escuchar esto. Bueno, buenos días, Víctor. Hoy estamos con Víctor Cabrera, Senior Director en Michael Page, de Page Group. Diriges las áreas de Retail y de Hostelería. Y además eres miembro del Board Operacional. Hay un detalle que yo incluiría en tu presentación oficial, además, es que más de 20 años en esta compañía, ¿no? O sea que experiencia en entrevistas, unas cuantas. Unas cuantas. Pues muchísimas gracias, Ivonne, por darme la oportunidad de participar en tu podcast y bienvenido a nuestras oficinas aquí en Madrid. Muchas gracias. Oye, es un placer siempre estar por aquí porque, bueno, primero siempre me topo con muy buena gente por estas oficinas, pero además la información que manejáis es única en el mercado, ¿no? Es una cosa que es una perspectiva que los demás no tenemos, ¿no? Y que siempre es muy interesante y por supuesto agradecerte mucho que nos compartas tu experiencia y tu perspectiva, ¿no? Un placer. Así que muchas gracias. Oye, empezamos al grano, aunque luego iremos incrementando un poco el nivel de interés que puede haber en estas preguntas, ¿no? Te quería preguntar, hablando de las habilidades que tiene que tener un candidato y demás, tú a nivel personal y profesional, en base a tu experiencia que acabamos de comentar, ¿cuáles crees que son las habilidades más importantes, fundamentales, que debe tener un candidato para prosperar, ¿no? Vale, para ocupar una posición de dirección, sí, ¿no? En una organización. Eso es. Bueno, pues después de más de 20 años en Page Group, haciendo selección de mandos intermedios y directivos para mis clientes, a mí se me ocurren varias, ¿vale? Competencias, habilidades para escalar posiciones dentro de una organización y ocupar posiciones directivas. Pero la primera que te diría, ¿vale? Que se repite continuamente, sobre todo cuando clientes buscan personal directivo o gente que pueda tener recorrido para escalar posiciones dentro de la organización. Yo te diría que la primera es la capacidad para liderar y motivar equipos. Actualmente hay una verdadera lucha por el talento por parte de las organizaciones para atraer talento, ¿no? Y la capacidad que pueda tener una persona para atraer, fidelizar y desarrollar talento en una organización es clave, ¿no? Y sobre todo, pues si tienes esa competencia, esa habilidad, vas a tener pues una probabilidad alta de poder optar a posiciones directivas dentro de la organización, ¿no? Además, yo pienso que el hecho de poder desarrollar un equipo, el éxito de tu propio equipo, te va a empujar a ti también, ¿no? A poder optar a posiciones directivas y es una competencia que realmente se valora mucho dentro de las organizaciones. Con lo cual, para mí, esta es fundamental. Muy bien. ¿Qué más te podría decir a nivel de habilidades? Pues pienso que la orientación al cliente.
¿vale? O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que las organizaciones, bueno, buscan que sus empleados tengan esa orientación al cliente, y da igual que vendas un producto o vendas un servicio, ¿no? Al final, poner al cliente en el centro realmente te va a permitir, establecer bien tus prioridades pensando en el cliente, poder construir relaciones a medio o largo plazo con tus clientes. En definitiva también, oye, si el cliente repite y le das un buen servicio, también pues el propio boca a oreja va a funcionar y va a hacer que también, bueno, que puedas conseguir nuevos clientes, ¿no? Y sobre todo en un mercado tan competitivo como el que vivimos. ¿Qué más habilidades te podría decir? Habilidades interpersonales, ¿no? Que está conectado también, con la parte de gestión de equipos, pero aquí no hablo exactamente de la parte de gestión de equipos, hablo también de la capacidad para establecer conexiones, ¿vale? Con otros miembros de la organización, con tus homólogos, con superiores, con equipo de base, o incluso construir relaciones también con tus propios clientes, ¿no? Con lo cual, esa es una competencia que realmente se valora. ¿Vale? Y después, por otro lado, te diría también que se valora mucho la visión global y de negocio acompañada de resultados, ¿no? Sí. Una persona que quiere optar a una posición directiva, no solo tiene que ceñirse exclusivamente en su área de negocio, sino también tener altura, tener pensamiento estratégico, entender bien cuál es la visión de la compañía, cuál es la estrategia para poder llegar a cumplir con esa visión que tiene la organización y de qué manera aterrizas esa visión, ¿no? O esa estrategia en la parte operacional y en el día a día del negocio. Con lo cual, desde mi punto de vista y después de 20 años seleccionando perfiles intermedios y directivos, te diría eso, ¿no? Capacidad para liderar y motivar equipos, la orientación al cliente, habilidades interpersonales y visión global y de negocio acompañada de resultados que efectivamente, las organizaciones al final necesitan que dar resultados. Esto es importante. Esto es así. Mira, el otro día grababa una charla de estas con Ignacio Elola, que es el director comercial global de Lactalis, y él justo hablaba de compaginar estos resultados en el corto plazo que puede pedir un accionariado, ¿no? Con el largo plazo que tienes que ver para dirigir una empresa y que los proyectos sean sólidos, ¿no? Y es un poco en línea lo que acabas de describir, que es casi nada, ¿no? Que es casi nada. Sí, casi nada. Y después habrá más competencias, ¿no? Sí. Que se valoran, pero yo te diría esas 4. Fíjate, de todas las que has mencionado, a mí, desde mi perspectiva personal, la que más complicada me parece es rodearte de gente que tenga talento y que ese talento se fidelice, ¿no? Porque, y no porque creo que atraiga personas que no lo son, ni mucho menos, o porque no haya personas que lo tengan, ni mucho menos. Hay mucha gente talentosa, pero el nivel es súper dinámico. La gente se mueve, cambia de proyecto. O sea, esto habrás notado también algún cambio, ¿no? De antes a ahora. Sí, bueno, es que tienes que entender muy bien, cuando gestionas equipos, cuáles son las expectativas de la gente de tu equipo, ¿no? Entender bien qué es lo que le motiva. Hay gente que puede ser más sensible a la parte económica, gente que puede ser sensible al desarrollo profesional que pueda tener dentro de la organización, gente que busca simplemente, reconocimiento, ¿no? Por parte de su jefe. Entonces, hay que identificar muy bien qué es lo que le motiva al candidato, al empleado, y a partir de ahí, actuar en consecuencia, ¿no? No puedes aplicar un mismo estilo de management para todos los miembros del equipo. Muy bien, muy bien. Oye, pues bueno, empezamos con buenos consejos los de hoy. Has hablado también de la motivación que tiene el empleado en este último punto. Normalmente hay una motivación que impera en todas las casas, digamos, ¿no? Es una motivación que se extiende a lo largo del mundo, que es la económica, ¿no? Sí. En una entrevista de trabajo, en un proceso de selección, en un proceso, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que hay que hablar de el salario, del dinero, de la retribución? Que a veces no solo es el dinero, ¿no? Sí, sí. Yo te diría que hay que hablar en la última fase de la entrevista. Uh-huh. O sea, cuando estás participando en un proceso de selección o te has presentado a una determinada posición, o sea, yo creo que la parte retributiva, cuando hablamos de salario hablamos de la parte monetaria, pero también salario emocional. Sí. Yo te diría de abordarla en la última parte de la entrevista. ¿Por qué? Porque realmente
yo creo que primero te tienes que dar a conocer, o sea, que el cliente, tu potencial empleador, valore tu trayectoria profesional, conozca cuáles son tus fortalezas, qué es lo que le puedes aportar, ¿no? A su organización, como perfil, y después ya, al final, oye, hablamos de salario, ¿no? De expectativas salariales. Pero yo creo que es importante abordarlo en la última fase, ¿vale? Y después también depende, ¿no? Del contexto, ¿no? Y de cómo te hayan contactado, ¿no? Nosotros también desde Michael Page, pues bueno, somos headhunters y hacemos selección de directivos y en muchas ocasiones somos nosotros de manera proactiva quienes contactamos con el candidato, ¿no? Entonces, en este caso, primero tenemos que entender bien qué le puede motivar al candidato a plantearse un cambio profesional y por otro lado también, al ser nosotros quienes de manera proactiva le estamos contactando, pues tenemos que ver en qué entorno salarial se puede mover, ¿no? O cuáles son sus expectativas, ¿no? O sea, si pues estamos gestionando una posición de 80.000, 90.000 euros y el candidato nos pide 150.000, difícilmente vamos a poder avanzar con él, ¿no? Pero al final el candidato está abierto. La gran mayoría de los candidatos están abiertos a escuchar nuevos proyectos profesionales, pero es cierto que generalmente pues eso tiene que venir acompañado de un incremento salarial. Pero al final lo que hace que un candidato se quede en una compañía es el proyecto, o sea, que se siente identificado con la cultura de la organización, porque acostumbrarte a cobrar un 15% más de tu salario, o sea, esto... 2 semanas. A las 2 semanas te acostumbras, pero lo que realmente hace que estés en la compañía es que te puedas sentir identificado con el proyecto, con la cultura de la organización, con el propósito de la compañía y no exclusivamente el salario. Completamente. Estoy de acuerdo con un punto y me gustaría también indagar un poco más y matizar sobre este que comentabas al principio, ¿no? Es al final de la entrevista. Hablaría de esto al final de la entrevista. Luego has matizado que dependiendo de cómo sea el proceso también, ¿no? Hay veces que va por delante directamente en la oferta, ¿no? Sí. Pues estoy de acuerdo con esa parte y a modo estratégico. Quizás es mi perspectiva también porque yo soy de ventas. Entonces, llevando toda la vida en ventas, primero explica quién eres, qué es lo que puedes hacer y luego te pones valor, ¿no? Sí. Si luego haces al revés, estás negociando precio. No hay más. Es como vender un producto, ¿no? Con lo cual me parece lo más inteligente que puede hacer un candidato. Eso para empezar. Y luego además a veces es una cuestión de respeto. Por lo menos culturalmente en España te estás informando sobre un proyecto. Si directamente lo primero que preguntas es el precio, estás evidenciando un poco el interés que tienes tú en este proyecto, ¿no? Bueno, me da igual de qué trata, cuánto vengo a ganar, ¿no? Lo que significa que quizá en 2 semanas te has cansado de lo que ganas y del proyecto, ¿no? Sí. Es peligroso. Y otro punto importante, me han despedido, ¿cómo lo cuento? Pues sinceridad. Tienes que ser sincero. Si te han despedido, tienes que decirlo. ¿Y por qué? Porque si o tu potencial empleador se entera a posteriori de que te han despedido y no has sido sincero en la entrevista, o con nosotros. A ver, nosotros, al final nosotros hacemos toma de referencias profesionales, claro. y tarde o temprano vamos a descubrirlo, ¿no? Entonces, luego tocaremos ese tema en profundidad también. Después, yo lo que le pido a los candidatos es que sean sinceros. O sea, vivimos en un mercado en el que, bueno, pues desvinculaciones de las organizaciones, despidos, pues nosotros lo vivimos como compañía, pues lo vivimos de manera frecuente y después el despido puede venir provocado por diferentes circunstancias, ¿no? Oye, o ha habido una fusión, una adquisición por parte de una compañía y duplicidad en puestos, con lo cual tu posición es redundante y sales de la organización, ¿no? O te han cambiado al jefe, o ha habido la compañía ha virado hacia otra estrategia dentro de lo que venía haciendo hasta ahora, porque ha habido a lo mejor un cambio en la dirección general. Y bueno, son circunstancias que pueden ocurrir y que son normales y que lo que hay que hacer es explicarles y ya está. Otra cosa es que, oye, te hayan despedido porque has robado o hayas cometido un acto grave, ¿no? Pero si no, oye, hay que abordarlo de manera sincera, transparente y ya está. E incluso en ese caso tan extremo, ¿no? Le despiden a un empleado porque ha robado. Estaba pensando ya en el tema de los supermercados, ¿no? Sí. Y claro, estamos hablando de una persona, no sé, que tiene 16 años, ¿no? Y luego llega con 26 el día de mañana a trabajar en la competencia, en un puesto ya en mando intermedio, ¿no? Quizás esa experiencia no es relevante a la hora de la siguiente entrevista, pero
Y si lo fuera y si apareciera en el currículum, aún así abogas por la sinceridad, es decir, él debería decir, mira, sucedió esto, estaba en un momento de mi vida diferente o cómo... Yo abogo siempre por la sinceridad. Ajá, Lo que pasa es que, claro, oye, si tú tienes ahora 30 años y eso lo hiciste con 16, o sea, claro, es más complicado detectar esa información, ¿no? claro, claro. Pero al final sí hay que ser transparentes. Digo, porque ese es un... Mira, esto que sirva también para quien lo vea, que es un... los errores que puedas cometer en la juventud, Totalmente, luego totalmente, tienen más consecuencias de las que puedes pensar, ¿no? totalmente. Y últimamente es un tema que se ha tratado mucho, el hurto en los supermercados, y la verdad es que cuando voy a los supermercados, veo los pasillos, pues normalmente veo mucha gente joven, ¿no? En general, trabajando en esto. Y hay una pérdida que se denomina desconocida, pero una de las ramas de esta pérdida es precisamente el hurto interno, ¿no? Los empleados. Oye, no sé qué pensarán de el día que, porque hay cámaras, hay sistemas, hay maneras de detectar esto. Sí. No sé qué pensarán de su futuro el día de mañana cuando les ven por esto, ¿no? No sé si merece la pena una caja de zumo o lo que sea, ¿no? Totalmente. No merece Pero la bueno. pena. Está claro. Bueno, sin divagar demasiado, ¿no? Has mencionado el tema de las referencias, de pedir referencias a otras empresas. ¿Alguna vez te has llevado un shock, ¿no? Has llamado para pedir referencias a una compañía, un jefe, un ex jefe, y te ha dicho, mira, no te recomiendo a esta persona ni por asomo, ¿no? ¿Te has encontrado con esta Pues, situación? claro, 20 años dan para mucho. Con lo cual, sí que me he podido encontrar alguna situación, pero a ver, normalmente no, normalmente no. Y si no me han referenciado a alguna persona, pues probablemente sea porque la posición que va a desempeñar no encaja con el perfil profesional de esta persona, ¿no? Si, pues es una posición en la que va a tener que liderar equipos y realmente no es su principal fortaleza, pues el cliente te lo va a decir de manera transparente, ¿no? Entonces, nosotros tratamos, o si hay algo que realmente no nos cuadra, siempre vamos a ser transparentes con el cliente y le vamos a decir el feedback que nos ha dado un anterior empleador sobre las referencias profesionales que hemos obtenido de esa persona. Pero si hay algo que no nos acaba de cuadrar, pedimos más de una referencia y siempre se la vamos a trasladar al cliente. Vale, vale, estupendo. Pero sí, ha habido algunos casos que no me han referenciado o que toman referencias de esa persona y te ha mentido, a lo mejor, pues resulta que o ha obviado información, o sea, al final no estás mintiendo, pero estás obviando información y llamas a la compañía para pedir referencias y resulta que hace ya X tiempo que no está dentro de esa compañía, ¿no? Entonces, al final, pierdes muchísima credibilidad si no es transparente. Vale, vale. Bueno, esto me ha sucedido a mí. Una persona tuvo pues a bien dar mi teléfono para que me llamaran en un proceso y recomendarle. Claro, cuando me estaban describiendo las funciones del puesto y demás, decía, o sea, no tiene nada que ver, es agua y aceite, esto lo que has estado haciendo por lo menos conmigo, después ya no sé. Y claro, efectivamente, ¿no? No lo sé, no desconozco qué falló ahí en esa conexión o lo que sea, pero fui honesto, dije, mira, porque de hecho no había sido una persona poco válida, ¿no? Pero claro, experiencia en las funciones que me estaba comentando el recruiter, nada que ver, ¿no? Sí. Efectivamente te sale natural decir, pues mira, para esto no lo sé, yo pondría la mano en el fuego si me dices que va a hacer otras cosas, pero esto no lo sé. Te diré que tiene muy buena actitud, pero experiencia no te puedo confirmar, ¿no? Sí. Así que vale. Y en estos 20 años que han dado para mucho, me imagino, ¿cuál ha sido el mejor momento que has vivido trabajando bajo esta firma, ¿no? Bueno, mejores momentos, pues yo te diría que muchos, ¿no? Muchos, porque 20 años da para mucho, ¿no? Te diría que la evolución profesional que tiene tu propio equipo, ¿vale? Y cómo les ves crecer dentro de la organización, ocupando pues, posiciones de más responsabilidad. Eso para mí es una satisfacción personal. Y después una que tenemos muy interiorizada dentro de la compañía, que es nuestro propósito como compañía en Pace Group, es cambiar vidas. Para mí, cambiar una vida es cuando incorporo pues una persona a un cliente, ¿no? Y para mí es una gran satisfacción porque efectivamente estoy cambiándole la vida a esa persona pues para bien, ¿vale? Porque realmente pues le hemos presentado un proyecto que podía encajar con sus aspiraciones profesionales y
Y por otro lado también le estoy cambiando la vida a mi cliente, ¿no? Porque mi cliente quiere incorporar talento para poder alcanzar también los objetivos que tiene dentro de su compañía, ¿no? Con lo cual, para mí una satisfacción siempre es cambiar la vida de mis candidatos y de mis clientes. Pues, Y cómo sin duda. de manera positiva al final contribuimos a la sociedad cambiando vidas. No me queda ninguna duda. Al final es a lo que dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo y cuando los cambios son a mejor, Sí. se nota en la vida en general, ¿no? En la vida que llevas. Por el otro lado, después de estos más de 20 años, ¿cuál ha sido el peor momento que has vivido? El peor momento, pues yo te diría que a lo mejor pues hace un tiempo es cuando tienes que a lo mejor pues prescindir de alguien del equipo, ¿vale? Pues porque a lo mejor pues no tiene el encaje dentro de la cultura, de la organización, y lamentablemente, o sea, el management es muy positivo y lo peor del management es, pues eso, lo positivo es cuando tienes que desarrollar gente, les ves crecer, evolucionar, y lo peor es, pues, cuando a lo mejor, pues, por una situación, pues, tienes que prescindir de alguien, ¿no? En el equipo, ¿vale? Porque no está alineado a lo mejor con la cultura de la compañía. Vale. Y después también, pues, momentos que vives, pues, cuando presentas candidaturas a un proceso de selección, ¿no? Están muy ilusionados con el proyecto y finalmente, pues, oye, al final el cliente tiene una necesidad, y puedes tener muy buen encaje, ¿no? Dentro de la compañía y del proyecto, pero finalmente, pues, a lo mejor por un tema de feeling o falta de encaje cultural, pues el cliente no decide continuar adelante con este candidato o candidata y se queda fuera del proceso, ¿no? Y nosotros, pues, bueno, solo tenemos que comunicar, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de darle un feedback constructivo también, ¿no? Para que aprenda, al menos que ese proceso de selección en el que ha participado, pues le haya aportado. Ahora está muy en tendencia, ¿no? Todo esto de dar feedback al candidato, si no, parece que eres un mal recruiter. Y normalmente se pide como mucha responsabilidad a la persona que está haciendo el headhunting, ¿no? Para dar feedback a todos los candidatos, porque luego nunca dicen nada, no dan feedback y tú estás ahí esperando, construyendo tu nueva vida, lo que sea, ¿no? Y yo le daría la vuelta a la tortilla también a veces, ¿eh? Y diría, oye, piensa que tú eres el candidato de 200 que hay. Si no tienes feedback, piensa que esa persona está lidiando con diferentes operaciones de 200 candidatos cada una, ¿no? Yo lo sé porque me he encontrado en los dos lados, ¿no? Y cuando estás reclutando a alguien para un equipo, claro, yo lo hago dedicándome a otra cosa diferente que no es el reclutamiento, ¿no? Y claro, me doy cuenta de lo abrumado que te puedes llegar a sentir. Cuanta más gente quieres conocer para una posición para acertar, más feedback tienes que dar después y es, oye, yo me dedico a otra cosa, señores, no puedo estar dando tanto feedback, ¿no? Entiendo que es una parte correcta del proceso, pero creo que con un email genérico de, pues hemos decidido continuar en otra posición y tal, yo creo que está bien. Si luego tienes la ocasión de tener en detalle qué podrías haber aportado mejor como candidato, perfecto, pero creo que eso tiene que ser parte de la voluntad, de forma voluntaria, del recruiter. Esta es mi opinión, porque me parece algo complicado de manejar, ¿no? Pero bueno, tratamos, al final cuando tenemos incluso pues eso, una entrevista con un candidato, tratamos de darle algún consejo. O sea, que el tiempo que invierte él con nosotros y el que invertimos con él, que se lleve algún consejo, algún tipo de consejo, ¿no? Y si participa en algún proceso de selección, o sea, tenemos que llamarle. Para informarle y decirle, pues, que no continúe en el proceso, en el caso de que no haya sido la persona elegida. Y por otro lado, si tratamos de tener también, por supuesto, feedback de nuestro cliente para que nos detalle el motivo por el cual ha decidido no continuar adelante con esa persona, porque al final el feedback es un regalo. Sí. Es un regalo y, oye, hay gente que a lo mejor a veces no entiende por qué motivo no ha encajado en el proceso, pero vivimos en un mercado en el que hay muy buen nivel formativo, hay muy buenos profesionales, es verdad que hay una lucha por el talento, pero al final, oye, pues tú puedes encajar mejor o peor en un proyecto, en una compañía. Sí. Y el feedback, pues lo damos siempre de manera constructiva, ¿no? Y tiene que,
tiene que ser bien recibido. Desde luego, por la parte por la parte del candidato, yo creo que es una herramienta súper útil tener feedback, sobre todo de personas que se han dedicado a precisamente hablar con las distintas personas que han intervenido en ese proceso, ¿no? Creo que, como decías, pero es un regalo, no una obligación. Yo lo veo así, ¿no? Porque digo, oye, tienes que entender que esa persona ha hablado con 200 personas más, ¿no? Entonces, a veces no puedes ir a exigirle este punto, ¿no? La marca personal es un valor, un atributo que se tiene en cuenta en los procesos, y aquí supongo que habrá un matiz de antes, ahora. ¿Cómo lo ves tú? Sí, la marca personal sí, puede ser algo que se tiene en cuenta en el proceso, pero que tampoco es determinante. O sea, al final vamos a valorar muchas más cosas, ¿no? Pero en función del tipo de posición, antes hablamos de posiciones directivas, ¿no? O sea, sí, un directivo que tenga una fuerte marca personal, al final, por el tipo de exposición que va a tener en el mercado, en relaciones con medios, pues accionistas de la compañía, pues creo que es importante, y si tienes esa marca personal fuerte, pues va a ser algo que te va a diferenciar a lo mejor de otras personas, ¿no? Si están postulando una determinada posición, ¿no? Y después también depende del tipo, ¿no? De posición, posiciones vinculadas al área de marketing, comunicación, relaciones públicas, que también tienen exposición con los medios, pues también es importante que se pueda tener una marca personal. Vale, entendido. Sí, o sea, básicamente, resumiendo un poco lo que acabo de entender de tu respuesta, es dependiendo de si la marca personal sirve para esa nueva posición o no, si genera valor en esa nueva posición o no, ¿no? Básicamente. Totalmente. Y después también depende del nicho de mercado en el que, si trabajas en un nicho específico y tienes muchísima notoriedad en el mercado, tienes un conocimiento importante en el mercado y tienes esa marca personal fuerte, claramente va a ser un elemento que te va a diferenciar de tu competencia, ¿no? Con lo cual, aquí en este caso sí que sería muy positivo. Vale. Bueno, pues vosotros lo que tengo entendido que hacéis muy bien también, no solo por la parte de seleccionar al candidato, sino es entender muy bien la cultura de la empresa, ¿no? Y del cliente que os pide o que abre esa posición, ¿no? Y entiendo que hay empresas, yo las he conocido, que lo que no quieren es hacer ruido en un mercado, ¿no? Con lo cual, si hay una marca personal muy potente en redes sociales, quizás ese no es su candidato ideal, ¿no? Por muy bueno que sea. O sea, que puede ser también, ¿no?, un atributo que juega en tu contra, ¿no? Sí, depende también de la posición, sí. Vale. Entendido. Y voy a cambiar de empresa. ¿Qué pasos me recomiendas que debo estudiar para no equivocarme, ¿no?, en este cambio? Muy buena pregunta. Lo primero el primer consejo que le daría a la persona que se plantea un cambio de compañía es entender bien los motivos, ¿no? Por los cuales te planteas ese cambio, que pueden ser muchos, ¿no? O sea, puede ser salarial, porque buscas un mejor salario, porque buscas una mejor conciliación, mayor flexibilidad, porque a lo mejor, pues oye, te han cambiado tu jefe, porque no compartes a lo mejor la cultura de la compañía o el propósito, porque no sientes orgullo de pertenencia hacia tu compañía. En fin, pueden ser muchas causas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que hagas esa reflexión, porque eso va a determinar un poco cómo vas a enfocar tu búsqueda y qué vas a tener en cuenta, ¿no? Qué parámetros vas a contemplar de cara a plantearte un cambio profesional, ¿no? Y después, pues, cosas que tienes que tener en cuenta. Pues yo te diría que a veces cuando yo veo candidatos, ¿no?, que me dicen: Víctor, me he equivocado, ¿no? O sea, entré en contacto con esta empresa, y me dejé llevar y al final veo que me he equivocado, ¿no? Y a veces porque hay una falta de análisis, ¿no? De profundidad, entender bien cuál es el modelo de negocio de la compañía, qué propuesta de valor tiene la organización esa, qué competencia tiene. Por ejemplo, también, si es posible, o sea, en un proceso de selección que puedes intervenir a lo mejor pues con la consultora, con recursos humanos, con el director a lo mejor del área funcional para el área en la que estás postulando, ¿no? También yo creo que es interesante, si es posible, reunirte con el N+2 de quien va a ser tu jefe directo, ¿no? Porque a lo mejor tu jefe te está entrevistando y dentro de 6 meses le ha surgido otro proyecto dentro de la organización o dentro de la compañía o fuera, y al final cambias de jefe, ¿no? Entonces yo creo que también
que se involucre el responsable de quién va a ser tu jefe, creo que es interesante también para tener su visión, y cuanta más información tengas, va a ser mejor, ¿no? Para poder tomar esa decisión. Y después, pues eso, hemos hablado de cultura, de valores, o sea, al final no solo está la parte retributiva, ¿no? Tienes que valorar muchas más cosas cuando te planteas un cambio profesional. Y si vas acompañado de una compañía como Michael Page, pues mejor, porque nosotros tratamos de buscar ese match, ¿no? Entre el candidato y el cliente, porque en muchas ocasiones a lo mejor vemos, oye, sobre papel, sobre el perfil que hemos definido con el cliente, este candidato por trayectoria profesional, por experiencia, encaja muy bien, sin embargo después culturalmente a lo mejor no encaja. Mejor el proyecto es para una empresa más familiar y el candidato viene de un entorno de compañía multinacional, y aquí también hay un choque cultural, ¿no? Cuando vienes de un entorno de compañía multinacional a trabajar en una compañía más familiar, ¿no? Sí, donde sí, a lo nota. mejor te vas a ver más involucrado en decisiones dentro de la organización, pero vas a tener a lo mejor un trabajo más multitarea y donde no va a haber un departamento determinado que te va a hacer determinadas cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces yo haría esa reflexión, ¿no? O sea, poner Muy todo bien. en la coctelera para poder tomar la buena decisión y no tomarla de manera precipitada. Muy bien. Mira, lo estabas comentando ahora y yo me estaba viendo reflejado en esto, ¿no? Yo tuve esta experiencia profesional en su día. También me equivoqué. Creo que nos equivocamos ambas partes, ¿no? Y bueno, esto es una larga historia que quizá algún día cuento, quizá algún día me pongo en un espejo y hago el podcast contra mí. No, investigué muy bien pues sobre la compañía, pues cómo le iba financieramente, qué puestos directivos había, qué cambios había habido la última vez, qué antigüedad media había. Pedí a la persona que me estaba ofreciendo ese cambio, que además nos habíamos conocido no solo en el entorno profesional, sino en el personal. Teníamos una persona en común que era un muy, muy buen amigo y por parte de por su lado familiar. Y parecía que había feeling, había un buen proyecto. Es verdad que yo vi en aquella persona que me convencía una capacidad de persuasión muy, muy alta, pero bueno, al final, pues es una persona en un puesto directivo, en ventas, pues va con es parte del rol, ¿no? Y incluso pedí visitar las oficinas, conocerlas, conocer a la gente, ya conocí a algunas personas y tal. Y dije, bueno, es el momento. Además había una motivación personal detrás, pues había un plan de paternidad delante, una compraventa de una casa, era una mejora también de proyección, no solo salarial en el momento. Dije, bueno, es el momento. Tengo pocos años, si me equivoco, pues se retoma fácil, ¿no? Y aún así intenté tener todo bien atado y asegurado. Fíjate que, sin embargo, luego después encontré un choque radical, y esto lo veo ahora, claro, en el momento no sabes qué ha sucedido, ¿no? Encontré un choque radical contra mis principios y mi ética, que es diferente, ni mejor ni peor que la de otras personas, pero es diferente. Claro, esto hace que la convivencia del día a día sea muy desalentador, porque tú cuando empiezas una empresa tienes que empezar así, y si el segundo día ya ves que estás así, encontrando flecos que no encajan, mal, efectivamente. Sí. Así que... Cuando hablamos de cuestiones que afectan a la ética, pues mal. Complicado. Y esto lo hablé con una persona que tiene pues mucha experiencia en este tipo de situaciones y le decía, yo no sé qué está fallando, y me decía, a ti lo que te está fallando es el trabajo, es la ética. Yo le decía, no sé si es algo personal o qué, pero me despierto deprimido, no. Sí. Y no, a ti te está fallando el trabajo, choca con tus principios. El día que lo cambies, volverás a ser feliz, ¿no? Y efectivamente, así fue, ¿no? Pero quiero decir que bueno, que estas cosas suceden. A veces, en su día también recuerdo una persona que me hizo un proceso de entrevista que me dijo, acabamos hablando un poco de filosofía ligada a la economía y tal, autores que nos gustaban, y me dijo, en la vida, en el recorrido profesional, te encontrarás cantos de sirena, estate atento para decir que no. Y efectivamente, ¿no? Efectivamente, te avisan de que ahí está la piedra y allí vas. Pero bueno, eso es parte de la experiencia, o sea que me he sentido muy reconocido porque lo que has descrito es perfecto. Hay que valorar principalmente esos puntos. Es lo que después puede determinar que estés a gusto Totalmente. o no. Así que así es. Hablando de los candidatos que entrevistas, y dándole un poco más de morbo a la entrevista, digamos, ¿no? ¿Cuál es la mayor mentira que te has
encontrado en estos 20 años por parte de un candidato? ¿O decepción? Pues, a ver, los candidatos normalmente no mienten, pero sí que tengo especialmente en un recuerdo de un candidato que me mintió y me impactó porque realmente era un candidato pues muy bueno, o sea, profesionalmente considero que era muy bueno, era una persona que había salido en medios reconocidos, ¿vale? Porque realmente, pues bueno, había tenido éxito, había logrado desarrollar compañías, ¿no? Y yo recuerdo que en aquel momento tenía un proceso de selección que era para una dirección general de una compañía familiar en la que dentro de la estructura de la organización uno de los hermanos ocupaba el rol de dirección general. Y esta persona, bueno, pues quería ir desvinculándose poco a poco de la compañía, ¿vale? Y delegar su posición pues incorporando un director general, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos en el proceso a esa persona que bueno, él ya se encargó también de enviarme toda la documentación con la excelente trayectoria profesional que había tenido. Y bueno, pues en el proceso de toma de referencias, ¿vale? Como él había sido director general de la compañía, pues normalmente aquí ya o pides referencias en algún miembro del consejo de administración de la organización, y en este caso pues se me había facilitado pues un miembro del consejo y también el contacto de uno de los socios fundadores de la compañía una de las compañías en la que había estado, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablé con el miembro del consejo, pues recuerdo que estaba en Francia y le llamé y todo muy, muy maravilloso, ¿no? O sea, nosotros cuando tomamos referencia, o sea, está claro, pues oye, nos hablan maravillas de los candidatos, pero también intentamos detectar algún área de mejora, ¿no? En este caso, era todo muy, muy maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, no sé, había algo que demasiado bueno para ser cierto, quizá, ¿no? Demasiado, sí, porque era un excelente profesional, teniendo en cuenta la experiencia y, bueno, la entrevista que hicimos, pero después, bueno, había algo que no me cuadraba, ¿no? Y después, a la hora de pedir referencias a ese otro socio fundador de la compañía, pues nosotros al final tenemos una experiencia y sabemos cómo abordar esa toma de referencias y hacer preguntas para asegurarnos también de que efectivamente la persona, el contacto que nos han facilitado es quien dice ser, ¿no? Lo primero que me chocaba es que esa persona no aparecía por ningún lado, ni en LinkedIn, ni en ninguna otra plataforma, ni medio, o sea, me resultaba para ser socio fundador de la compañía que no apareciese por ningún lado. Entonces, bueno, le empecé a hacer preguntas tipo, bueno, pues de cómo lograba hacer desarrollo de negocio a nivel internacional, a través de qué canales, a través de qué vías habían logrado tener ese éxito a nivel internacional y la persona, pues es que no sabía responderme, ¿no? Entonces, bueno, al final, nosotros que llevamos ya desde el año 98 en España, tenemos una base de datos muy potente, ¿no? Con más de 1.400.000 candidatos. Y bueno, pues metí en la base de datos el móvil de esta persona y efectivamente pues vi que no era quien decía ser porque había sido candidato en un proceso nuestro y no era quien decía ser, ¿no? Entonces, bueno, al final pues esto fue una mentira, ¿no? Una mentira. Y fíjate, mi cliente a pesar de que le había trasladado esta información, me decía, Víctor, es que me ha encantado, quiero continuar adelante con él. Y decía, oye, pero ¿cómo vas a delegar la responsabilidad y las finanzas de tu compañía a una persona que nos está mintiendo? Y finalmente, pues luego, evidentemente, se le descartó, ¿no? Pero que te puedes encontrar candidatos que te pueden mentir, Entonces, dentro de nuestro proceso, o sea, pues nosotros ya tenemos una experiencia, ¿no? Tenemos un nivel de especialización y siempre lo contrastamos, ¿no? Con anteriores empleadores para ver que efectivamente lo que nos comenta el candidato en la entrevista coincide con las referencias que nos pueda dar un anterior empleador, o bien un director de recursos humanos o ex superior directo de la persona que ha participado en el proceso de selección. Estupendo. O sea, que tu recomendación inicial de la honestidad no era solo por la parte del candidato, sino por la parte que le conviene, ¿no? Al candidato, es decir, la base de datos que tenéis o las maneras que tenéis bueno, de comprobar. O bueno, yo te puedo dar el móvil de mi amigo.
Claro. Y mi amigo va a hablar maravillas. Claro. Entonces, nosotros lo que hacemos es contrastar. O, por ejemplo, si no llamamos a la compañía o tenemos un móvil, en muchas ocasiones contrastamos escribiéndole por el LinkedIn a la persona para que efectivamente nos confirme que ha tenido esa conversación con nosotros. Sí. Vale. Estupendo. ¿Hay alguna metodología más que tengáis para verificar que no miente? O esto no es, me imagino que no es un proceso habitual, sino que buscáis el recoveco hasta llegar a la persona que queréis. Exacto. Sí, vale. Sí. Y después también, somos especialistas, ¿no? En selección. Sí. Como comentabas, yo llevo en retail y turismo a nivel nacional y son muchos años haciendo selección para estas industrias. Entonces, bueno, al final le haces una entrevista en la que realmente intentas profundizar y que realmente te aterricen lo que te están comentando, ¿no? Claro. Que no veas que no sumo. Claro, sí, la comprobación en detalle también que tiene esa expertise y ese conocimiento, ¿no? Sí. Vale, estupendo. ¿Currículum o LinkedIn? ¿Qué es prioritario o más útil hoy en día? Te diría currículum. Vale. Currículum, o sea, nosotros cuando presentamos formalmente una candidatura a un cliente, lo hacemos a través del currículum del candidato y de LinkedIn. Pues el LinkedIn está bien, pero normalmente en LinkedIn no se detalla tanto, ¿no? La trayectoria profesional, y a veces el LinkedIn, si es una posición, el candidato a lo mejor le da a enviar, ¿no? O sea, ya el hecho de que te tenga que preparar su currículum... Ese punto lo iba a comentar justo. Sí, hay muestras un interés de primera instancia. Ves también un poco el interés de la persona y no sé, pues el otro día tenía que presentar currículums en inglés, en un proceso en el que el cliente es de fuera, ves también un poco el interés del candidato hacia el proyecto, ¿no? ¿Por el copy-paste y la traducción o...? Sí, la traducción, o sea, hacemos pruebas de idiomas, ¿no? Para ver que realmente la persona tiene el nivel que dice, pero oye, pues lo tengo a lo mejor en castellano y no lo tengo en inglés, o lo tengo que actualizar, y ahí ves también un poco el nivel de motivación que tiene la persona o que tarda también en responderte, ¿no? Vale. No, te lo decía porque yo alguna vez me he encontrado algún currículum que venía en inglés y cuando lo estaba leyendo, y no soy nativo ni mucho menos, pero cuando lo estaba leyendo decía, ostras, esto me suena a traducción literal del español, y efectivamente habría sido algún Google Translator o alguno así, ¿no? Vale. Estás en una empresa en la que pues ya llevas 2 años, 4 años, 6 años, sea, pero los 2 últimos años vienes trayendo muy buenos resultados, ¿no? Estás en un departamento de operaciones, en un departamento de ventas, marketing. El caso es que tienes unos resultados que afectan directamente pues al resultado de la compañía o a la P&L que manejes o no. Sí. Y bueno, el caso es que vienes acumulando éxitos. ¿Debes sentarte en algún momento o cómo sentarte a decir, oye, estoy trayendo buenas noticias a la compañía, esto se reconoce de alguna manera, tickets para comer, un coche nuevo, mejor salario, no sé. Bueno, pues... ¿Deben hacerlo? Sí, oye, ¿por qué no? De hecho, en nuestro estudio sobre tendencias de talento que hemos sacado este año, nos dice que de las personas que han participado, un 36% en los últimos 12 meses ha pedido o ha tratado de negociar su salario con sus compañías, ¿vale? Con lo cual, hoy no es tan tabú el hablar de salario, de mejora de condiciones. Sí, o sea, para ese caso que me expones en concreto, ¿vale? Yo te diría que sí. Vale. Puedes hablar abiertamente con tu jefe. Ya verás, mi equipo se va a sentar conmigo después de escuchar esto para pedirme su vida. Bueno, he dicho que hay que acumular éxitos también los años anteriores, o sea que ahí también hay que hacer los deberes. Vale, muy bien. Y una revisión salarial o un ascenso, una promoción, ¿no? ¿Cómo recomiendas negociarlo? Igual que hablábamos del proceso de entrevista, en qué momento se habla de la retribución, ¿no? Aquí es ¿cómo recomiendas pues hacer ese acercamiento y comportarse, ¿no? Vale. Perfecto, sí, es interesante enfocarlo bien. Yo la primera reflexión que haría es tener en cuenta qué es lo que me aporta a mí la compañía.
¿vale? El valor de lo que me está aportando la compañía. Y aquí no estamos hablando exclusivamente de un salario, de la parte económica, monetaria. Estamos hablando de otros factores como la flexibilidad, la posibilidad de conciliar, si tienes coche de empresa no lo tienes, si tienes ticket restaurante que decías, en fin. O sea, todo el global, ¿no? Del paquete salarial que estás percibiendo por parte de la compañía, ¿eh? Salario emocional y monetario. Sí. Eso es lo que recibes y por otro lado, que hagas la reflexión de qué es lo que estás aportando tú a la compañía, ¿vale? Y si el resultado sale negativo, A deber. ¿vale? Sale a deber, es que, oye, ¿por qué tienes que sentarte y pedir un incremento salarial? ¿Vale? Y yo te diría que para acometer con éxito este proceso de negociación, porque quieras que no, bueno, pues se puede generar cierta tensión, ¿no? El pedir Sí. ese incremento salarial, ¿no? Pero yo lo que te diría sería en primer lugar, tomar conciencia de cuál es tu posición, ¿vale? De qué rol estás desempeñando dentro de la organización y hacer un poco de benchmark, ¿no? A nivel salarial. Y para eso, pues, por ejemplo, tienes acceso a los estudios de remuneración de Michael Page en la web, donde puedes ver para un determinado nivel de posición, por área funcional, sectorial, qué es lo que está pagando el mercado, ¿vale? Porque para eso hacemos, pues, nuestros estudios salariales anualmente, ¿no? Uh-huh. Y eso ya te va a dar un poco, pues, una orientación de si tú estás en la media o no estás en la media. ¿Vale? Uh-huh. Permíteme un apunte con esto que has recomendado, porque si estáis viendo esto desde YouTube, en los comentarios abajo en el enlace dejaremos un enlace a tu perfil de LinkedIn y vosotros continuamente cada año cuando lo sacáis lo compartís y lo publicáis. Entonces ahí podéis seguir a Víctor y encontraréis también esta publicación anual. Pones tu correo y le descargas, es súper fácil. Además puedes ir al sector que te interese. Sí, totalmente. Vale, entonces yo te diría de tomar conciencia sobre qué es lo que se está pagando en el mercado. Claro, nosotros tenemos una visión muy buena del mercado y sabemos qué es lo que se paga porque estamos en continuo contacto con empresas y con candidatos, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Después lo que diría también es abordar esa conversación que no es una conversación de pasillo, ¿no? Es hacerlo en el momento idóneo, ¿no? Y por ejemplo, yo te diría, pues, de poder aprovechar a lo mejor, si dentro de tu compañía tienes una evaluación anual de desarrollo o de rendimiento, pues aprovechar ese momento, ¿vale? Que es un momento más formal y en el que, oye, pues ahí puedes revisar cuáles han sido tus hitos durante el año o últimos años y, oye, pues decir, oye, pues yo considero que ha llegado el momento de que podamos hablar de una mejora salarial, ¿no? ¿Qué más consejos le podría dar? Pues a la persona que hace ese planteamiento, que no mire si un compañero está cobrando X. Al final tienes que basar esa subida salarial o ese planteamiento de subida en base a tus logros, no si fulanito o menganito está cobrando X, ¿vale? Porque al final lo que estás valorando o poniendo en valor es tu desempeño en la compañía. Y después, pues eso, tener en cuenta, pues qué es lo que has aportado a la compañía, ¿vale? Para poder acometer ese proceso, ¿no? De negociación de subida salarial. Quizás ese punto lo destacaría, ¿no? Primero, valorarse como uno debe también, no infravalorarse, pero sí hacer un listado minucioso en el que tú tampoco te estés haciendo trampas al solitario. Oye, yo que estoy aportando a esta compañía y ¿cuánto tengo que perder si mañana no estoy en esta compañía, no? O sea, es decir, que ahí está lo que te aporta la compañía a ti. Eso es muy importante, porque no solo es en la parte económica, o sea, es lo que hablábamos anteriormente, o sea, cuando hablamos es de paquete global, ¿no? O sea, es cuánto recibo económicamente y cuánto recibo de manera emocional. Por ejemplo, hoy los candidatos también, en nuestro estudio de tendencias de talento también lo dicen, ¿no? O sea, la flexibilidad, ¿no? Cómo la valoran los candidatos. El hecho de que una compañía, pues, te permita tener esa flexibilidad, que te permita conciliar. O sea, que yo creo que hay que meterlo todo en la coctelera y no todo es salario. Vale. Y Víctor, ya dándole las tres últimas cosas que me gustaría comentar al final de esta entrevista, ¿no? Tú has trabajado para una firma reconocida en los últimos 20 años, muy reconocida a nivel internacional.
con los candidatos que vienen aquí, tanto de marcas que pueden ser más reputadas y marcas que no tanto, ¿tiene importancia esto en el expertise de una persona? Es decir, puede venir un candidato, no sé, de una multinacional checa, que en España no tiene mucha presencia y que tú conoces pues porque estás en el mercado internacional y has escuchado, pero no demasiado. Y viene otro de una empresa pues nacional, española, pero muy reconocida, por ejemplo. ¿Esto tiene importancia o no? ¿Esto aporta a la hora del proceso o no es un tema relevante? Bueno, a ver, está claro que el hecho de venir de una firma reconocida va a suponer una ventaja en el sentido de que, oye, pues la compañía, la organización es conocida, pues probablemente, pues si conoces la organización desde nuestro punto de vista, ¿no? O como empresa que va a contratar talento, incorporar talento a su organización, pues bueno, pues eso te da ciertas ventajas, ¿no? Porque tiene esa notoriedad y puedes presuponer que ahí hay una metodología de trabajo, hay procedimientos. O sea, actúa de aval, ¿no? Claro, de aval, sí. Y después, quien viene de una compañía que no es conocida, o sea, yo creo que al final lo que tienes que poner en valor es tu valía profesional, tu trayectoria, y eso es, en definitiva, también es lo que va a hacer que un cliente o una compañía como la nuestra pues se decante por una candidatura u otra. Aunque es cierto que el hecho de venir de una organización reconocida pues te va a dar puntos, pero insisto, es porque la compañía es conocida, ¿no? Sí. Y en la otra, pues ya te digo, al final, en ambos casos, tanto si vienes de una reconocida como no, lo que tienes que poner en valor es tu trayectoria profesional, qué logros has tenido, qué éxitos, cómo has evolucionado dentro de tu organización y, bueno, teniendo en cuenta también qué competencias se valoran para esa posición por la que te estás interesando. Perfecto. Vale. Y tocando una vertiente diferente, ahora estoy en una entrevista de proceso de cambio de trabajo o de proceso de incorporación a un trabajo y estoy embarazada. ¿Lo digo? ¿Cómo lo hago? O puede ser padre, estoy embarazado, por contra. ¿Lo debo decir? Bueno, yo lo primero que haría sería darte mi más sincera enhorabuena. O sea, por estar embarazada o por ser papá. O sea, nosotros como compañía no tenemos ningún tipo de sesgo, no sesgamos ni por género, ni por orientación sexual, ni por raza, ni y mucho menos si vas a ser papá o mamá. Estado gestante, ¿no? Totalmente. Con lo cual, insisto, o sea, le daría mi felicitación y nada, pues se valoraría su candidatura igual que cualquier otra, o sea, y en el momento en el que hay que comentarlo, pues yo lo que diría, pues primero darte a conocer, ¿vale? Y después comentar, pues eso, que vas a ser papá o vas a ser mamá, pero hoy, sinceramente, con la lucha que hay para conseguir talento en las organizaciones, o sea, hay que mirar a medio o largo plazo. Y hemos tenido casos de clientes que han incorporado candidatos que van a ser papá o mamá y no ha sido un elemento que haya hecho que descarten esa candidatura. Mira, me has traído a la mente dos personas que en su día estábamos hablando de si podía haber un posible entendimiento o no para incorporarme a su proyecto y estábamos tomando algo. Y, bueno, le diré su nombre, que esto es algo bueno, ¿no? Se puede decir Salvador y Xavi. Y no se me olvidará porque les dije, oye, tenéis que saber que en 3-4 meses yo voy a ser padre. Yo aviso. Y la reacción fue, y además tu expresión me acaba de recordar el enhorabuena. ¿Y cómo se va a llamar? Y, bueno, me sorprendió tanto que dije, yo quiero estar con esta gente, ¿no? Entonces, es una forma de verlo. Pero sí es verdad que entiendo el miedo de muchas personas, porque también lo he vivido, el decir... Claro, me voy a incorporar en un proyecto en el que de repente voy a tener un estrés adicional, me va a tomar también tiempo la nueva persona que viene y sobre todo si eres mujer que normalmente es un tema biológico también vas a estar impedido un tiempo, ¿no? No totalmente impedido, pero vas a estar un tiempo impedido, ¿no? Y entiendo esa preocupación. Ahora, viéndolo desde la vertiente de que, bueno, si encuentras el talento adecuado, le puedes esperar un par de meses, pues tiene sentido, ¿no? Pero claro, entiendo que es un tema complejo de tratar a veces.
Por nuestra parte, apoyamos como compañía claramente la diversidad, la equidad, la inclusión. Apoyamos firmemente las prácticas éticas dentro de nuestra compañía y empujamos que los clientes también lo hagan, ¿no? Con lo cual, para nosotros es un candidato o candidata más. Vale, vale, estupendo. Y oye, Víctor, ya casi terminando, quizá podemos contar, si quieres, al final lo que ha sucedido hoy antes de la grabación, puede ser una anécdota graciosa, y creo que también es parte quizá de un atributo que tiene que tener un candidato que se va a enfrentar a posiciones de dirección, yo creo, ¿no? Es conseguir soluciones y rápidas. A veces hay que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora lo estaba pensando, diciendo, imagínate que esto te sucede en un proceso, en una entrevista. Mm. Has preparado todo y por lo que sea hay algo que sale mal a última hora, ¿no? Tienes que tener una capacidad de reacción rápida. Sí. Si no, tú mismo te has descartado, ¿no? Imagínate. Y después también la sinceridad, ¿no? Ya, Son cosas que te pueden pasar. ya, Ser sincero efectivamente. siempre. Con la verdad por delante. Vas a llegar más Efectivamente. lejos. Efectivamente. Bueno, solamente me gustaría terminar con una pregunta y es muy abierta, enfócala como tú quieras, pero es ¿qué consejos le darías a una persona que empieza en este sector, ¿no? Y por sector hablamos un poco pues de lo que diriges, ¿no? Y sobre todo en la parte de retail, enfocamos en la parte de retail. Vale. Pues mira, yo te puedo poner el ejemplo propio, ¿no? O sea, porque yo lo viví en los inicios de mi trayectoria profesional. Yo empecé trabajando en el sector retail, ¿no? Sí. Y si pienso en el sector, pues tiene cosas muy positivas el poder trabajar en el sector retail. Por ejemplo, pues la capacidad para gestionar equipos, ¿vale? En retail, pues normalmente, pues dependiendo del tipo de posición, ¿no? Que Sí. coges, pero es un entorno en el que te permite poder medirte, ¿no? Como líder, como manager, gestionando un equipo y aprendes muchísimo. Es un entorno en el que puedes evolucionar profesionalmente y escalar posiciones porque, bueno, es un entorno que crece rápido y Sí. te genera muchas oportunidades. También es un entorno en el que te permite desarrollar aptitudes a nivel comercial, ¿no? Sí. Porque bueno, estás muy en el día a día midiendo resultados, cifra de negocio, incluso ya, pues eso, ¿no? Ya online en el momento puedes ver en qué nivel estás, ¿no? Bueno, ya ocurría, ¿no? Cuando me incorporé en su momento. ¿Qué más también? Te diría, pues eso, posibilidades de poder crecer, desarrollarte, la parte analítica, en fin, muchos ingredientes para poder desarrollarte profesionalmente y también, bueno, hay exigencia, ¿no? Al final en retail también, pues el hecho de tener que trabajar a veces, pues fines de semana y tal, pues bueno, es algo que a veces frena, ¿no? A la gente, pero yo creo que para iniciarte en tu carrera profesional, la verdad es que es muy buen sector. Bueno, lo de trabajar los fines de semana, de hecho, un matiz importante es normalmente representa pues un problema, ¿no? Para el empleado, pero es verdad que también a veces es un atributo. En mi momento, cuando era joven, a mí me venía muy bien. Yo entre semana tenía que estudiar y el fin de semana me venía muy bien estar en una tienda aprendiendo diferentes cosas y demás. Te ganas tu dinero para, pues bueno, oye, no rendir cuentas tampoco, o rendir cuentas en casa precisamente, ¿no? Y te da cierta libertad, ¿no? Entonces, creo que representa oportunidades para gente desde un momento muy joven. Sí. Así que bueno, también tiene su lado positivo, ¿no? Sí, y gente que a lo mejor, oye, pues yo fue por un poco por azar, empecé en el sector, porque estuve de Erasmus en París y bueno, pues hice un estudio sobre satisfacción de clientela en París para la compañía para la que trabajé y cuando llegué aquí a España, que no la conocía, ¿no? Aquí en España, pues oye, pues envié mi candidatura y me cogieron y bueno, pues pude estar allí 5 años, o sea que muy bien. Y a veces cuando entras en el sector, pues a veces es un poco fruto del azar, ¿no? Sí, desde luego. Hay un factor de suerte importante para que te vaya bien en todo esto. Pero es verdad que si tú no haces las cosas bien, no tienes en cuenta los consejos un poco que has dado hoy, ¿no? No trabajas la parte que sí depende de ti, pues las probabilidades disminuyen, ¿no? Pero bueno, muy bien, muy bien. Y nada, solamente para finalizar, pues
hoy justamente, ¿no? Con la importancia de tener todo preparado y de hacer lo que depende de ti, ¿no? Hoy justamente venía con todo preparado para esta charla, va todo en una maleta, cada cosa tiene su caja, su envase y tal. Y siempre hay un plan B de todo, ¿no? Y resulta que un adaptador era lo que había desaparecido, ¿no? Entonces lo gracioso de hoy ha sido tener que verme a 35 grados corriendo por la Castellana, estamos en la Castellana, yendo a comprar este adaptador de nuevo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias Todo por... muy bien, muy bien. Oye, ha salido bien al final, ¿no? Ha habido... Te veo en forma. Efectivamente. Oye, nada, muchas gracias por tu Nada, paciencia a ti. con esta experiencia y muchas gracias por venir A ti, hasta aquí. un verdadero placer, Iván. Muy bien. Oye, Venga. un placer, Víctor. Gracias. Gracias.